para ir pasando las diapositivas. Bueno, ¿podemos comenzar? Sí. Sí. Bueno, esta tesis, denominada Un camino hacia la programación en la escuela primaria, se desarrolló como parte del trabajo final de la licenciatura en Conducción y Gestión Educativa, dictada por la Universidad Provincial de Córdoba y el ISEP. Destacamos que el interés en la realización de esta tesis se centra en analizar cómo se evidencian las prescripciones de las políticas educativas vinculadas como en la enseñanza de la programación en la organización institucional de las escuelas cuando desarrollan propuestas pedagógicas. Por lo tanto, nos propusimos analizar la disonancia que existe entre lo que prescriben las políticas educativas durante un periodo temporal 2006-2024 en relación a la enseñanza de la programación. Y determinamos este periodo temporal porque consideramos que hubo dos hitos importantes en la educación de nuestro país y de nuestra provincia en relación a esta temática. A nivel nacional, podemos mencionar que se promulgó la Ley 26.206, que establece el desarrollo de competencias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y de la comunicación, en todos los niveles de la educación obligatoria. Y conforme a esta ley, se comenzaron a generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las TIC. Y a nivel provincial, podemos hacer referencia a la publicación del documento de actualización curricular Aportes de Cultura Digital en la Educación Tecnológica, publicado en el año 2023. En este documento se hace referencia a las finalidades formativas, a los objetivos, a los contenidos, a las sugerencias de abordaje que conforman la normativa de la política educativa, que hace foco en la inclusión digital como derecho para la formación de los ciudadanos. Y dentro de esta inclusión digital aparecen los contenidos relacionados con la programación. Bien, teniendo en cuenta el documento que presentó mi compañera recién, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba desarrolló diferentes propuestas promocionando la inclusión de la enseñanza de la programación en las escuelas de todos los niveles educativos. Además, consideramos como otro ítem relevante la implementación en un contexto real, aportando diferentes modos organizacionales atravesados por la cultura digital y las ciencias de la computación en el segundo ciclo de la educación primaria. Además, consideramos que en las escuelas se ha expandido el uso de las computadoras y a la vez estas están insertas en un contexto social atravesados por la utilización de software o programas computacionales, reflejándose en distintas formas de comunicarse y de relacionarse con la sociedad actual. A medida que avanzamos con el cursado de los distintos módulos que fuimos elaborando el proyecto y que también avanzamos en el trabajo de campo, fuimos reformulando la pregunta problema y la enunciamos de la siguiente manera. ¿Cómo tensionan las prescripciones de las políticas educativas vinculadas con la enseñanza de la programación a la organización institucional de una escuela primaria de gestión estatal de la ciudad de Córdoba para desarrollar estas propuestas pedagógicas? Teniendo en cuenta las sugerencias que envió el tribunal, podemos reformular la pregunta problema de la siguiente manera. ¿Cómo se evidencian las prescripciones de las políticas educativas vinculadas con la enseñanza de la programación en la organización institucional de una escuela primaria de gestión estatal de la ciudad de Córdoba para desarrollar propuestas pedagógicas? Como consecuencia de los distintos avances de este trabajo y de la reformulación permanente, decidimos proponernos como objetivo general analizar las disonancias que tensionan las políticas educativas desde el año 2006 hasta el año 2024 en relación a la introducción de la programación y su implementación en el segundo ciclo de una escuela de nivel primario y de gestión estatal de la ciudad de Córdoba.
Y teniendo en cuenta ese objetivo general, pudimos enunciar dos objetivos específicos. El primero de ellos, identificar las acciones que actualmente se definen en una escuela primaria de gestión estatal de la ciudad de Córdoba, al incluir propuestas de enseñanza en torno a la introducción de la programación en el segundo ciclo, y el segundo de ellos, analizar las políticas educativas que sustentan la enseñanza de la programación en el segundo ciclo de una escuela primaria a partir de la promulgación de la Ley de Educación Nacional hasta el año 2024. Después de leer muchas bibliografías relacionadas con el tema que nos propusimos investigar, decidimos utilizar como referentes conceptuales las políticas educativas referidas a la enseñanza de la programación promulgadas por el Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia en el periodo 2006-2024 que explicamos anteriormente. Las instituciones educativas, porque el contexto real donde se realizó el trabajo de campo fue una escuela. Y en este sentido tomamos la conceptualización de Arsebone y Hart, que definen a la institución educativa como una organización integrada por aspectos técnicos, socioculturales, que tienen una meta, un propósito definida por un proyecto y que esté inserta en un contexto sociocultural. A la planificación de la enseñanza, porque hace referencia a una instancia de toma de decisiones pedagógicas, didácticas, que lo realiza el docente. Y la propuesta educativa para la enseñanza de la programación, consideramos las propuestas elaboradas por la Fundación Sadowski y a las tesis que elaboraron las tesis que elaboraron otros docentes que tomamos como referencia para el marco teórico. También analizamos la diferencia entre TIC, cultura digital, ciencia de la computación. Y en esta investigación nos enfocamos en la enseñanza de la programación que forma parte de las ciencias de la computación. Bien, teniendo en cuenta el objeto de estudio, que es la enseñanza de la programación, decidimos hacer diferencias o mencionar estos conceptos porque consideramos que tienen diferencias entre ellos, a pesar de que existen en algunas oportunidades, se usan como sinónimos. Entonces, podemos decir que ciencias de la computación corresponden a un área de conocimiento que aportan una serie de saberes relacionados con la programación, el funcionamiento de las computadoras, la programación, la inteligencia artificial y redes, entre otras. Estos permiten comprender y participar en el contexto tecnológico actual. Por lo tanto, la enseñanza de la programación forma parte de las ciencias de la computación. Y aquí tuvimos como en cuenta la definición que utiliza Martínez y Echeveste, que lo tomamos como una tesis como antecedentes, donde dicen que programar es una acción de dar instrucciones precisas a una máquina para que pueda ejecutar una acción o un conjunto de acciones. Esto le permite a la máquina resolver situaciones problemáticas que requieran procesar información teniendo en cuenta una serie de conceptos lógicos. Y por cultura digital consideramos la definición que en el año 2021 utilizó o definió el Ministerio de Educación de la Nación, donde dice que es un conjunto de saberes y prácticas surgidas y desarrolladas en torno al uso cotidiano, ubicuo y masivo de las tecnologías digitales y particularmente de Internet. El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba utiliza este concepto para desarrollar las competencias digitales, considerando a la enseñanza de la programación como parte de la cultura digital. Para abordar la problemática planteada y realizar esta investigación educativa, nos posicionamos desde la perspectiva cualitativa denominado estudio de caso y para ello utilizamos un enfoque reflexivo. A través del diálogo pudimos reconstruir el propio caso y realizamos entrevistas y encuestas. Las entrevistas fueron presenciales y virtuales
dirigidas a la vicedirectora, el profesor de informática, las maestras de segundo ciclo. Las entrevistas nos permitieron recabar información sobre la incorporación de las propuestas de enseñanza, de introducción de la programación y también cuáles eran los criterios institucionales que tenían para esta incorporación de las propuestas. En las encuestas que realizamos nos permitió recabar información sobre todo con aspectos relacionados a la capacitación de los docentes en relación a la programación y también en cuanto a qué criterios tenían en cuenta para la incorporación de estas propuestas. También analizamos los documentos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia en el periodo que mencionábamos anteriormente y no tuvimos acceso a proyectos específicos, a las planificaciones en formato papel, ni al PEI, por ejemplo, porque si bien la escuela menciona que los tienen en un documento de Google Drive, pero no tuvimos acceso al formato papel. Acá aclaramos que nombramos el Ministerio de Educación de la Nación porque este se denominó de esta forma hasta diciembre del año 2023. A partir de esa fecha, y que coincide con el cambio de gobierno, se denominó Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Entonces, los documentos ministeriales que analizamos partimos de la Ley de Educación Nacional número 26.206, la Ley de Educación Provincial 9.870, el diseño curricular de la educación primaria de la provincia de Córdoba, la resolución del Consejo Federal de Educación 263/15, los núcleos de aprendizajes prioritarios de educación digital, programación y robótica, el documento de actualización curricular Aportes de Cultura Digital en la Educación Tecnológica e incorporamos el paradigma que utiliza la provincia de Córdoba a partir del año 2024, denominado Escuela Posible. Todos estos documentos hacen referencia a la incorporación de la enseñanza de la programación en las escuelas primarias. Como antecedentes, tuvimos en cuenta dos antecedentes que se desarrollaron, que son tesis que se desarrollaron en Córdoba. La primera de ellas es la realizada por Martínez y Echevestes en el año 2018, denominada Experiencias de Programación en las Escuelas. Decidimos seleccionar esta tesis porque analiza experiencias relacionadas con la enseñanza de la programación en escuelas de la provincia de Córdoba, a partir de capacitaciones cortas dictadas por la UPC. El otro antecedente que consideramos es la tesis doctoral elaborada por Marcos Gómez en el año 2020, denominada Aspectos de adquisición del lenguaje en la enseñanza de programación. La tuvimos en cuenta porque se relaciona con aspectos de adquisición del lenguaje en la enseñanza de la programación y además porque se desarrolla en una escuela de gestión privada en el nivel inicial y primario. Esta escuela pertenece a la zona norte de la ciudad de Córdoba. Con la finalidad de organizar y de analizar la información que íbamos recabando, determinamos dos categorías de análisis. La primera, la organización institucional en torno a la enseñanza de la programación y la segunda, la enseñanza de la programación. Dentro de la primera, determinamos a su vez modalidad para organizar o planificar propuestas de enseñanza, el tiempo en que los docentes se organizan para planificar, las capacitaciones docentes, los grados y cursos en los que se implementa la propuesta, los espacios y los recursos a utilizar. Dentro de la segunda, enseñanza de la programación, determinamos a su vez propuestas de enseñanza y experiencia del docente. Y dentro de propuestas de enseñanza determinamos organización, por ejemplo, formato, los contenidos, los factores que orientan la toma de decisiones en la propuesta, los recursos que se utilizan para la enseñanza de la programación, la evaluación y los documentos ministeriales o la bibliografía de referencia y o consulta que utilizaban los docentes y los profesores.
Eh, los hallazgos de esta tesis los podemos organizar en 4 ítems. El primero de ellos se refiere a la preocupación de las políticas educativas nacionales y provinciales por incorporar y fortalecer la enseñanza de la programación en todos los niveles educativos de escolaridad obligatoria, ya que consideran importante que los estudiantes construyan aprendizajes significativos para garantizar la alfabetización digital. Otro hallazgo se relaciona con que las decisiones que toman las políticas educativas se implementan en las escuelas en distintas fases o etapas, provocando tensiones porque no todo ocurre tal como está escrito. Por otra parte, las escuelas de nivel primario han incorporado recientemente distintas formas para introducir la enseñanza de la programación en el segundo ciclo y también se sabe poco de la didáctica, produciendo tensiones entre las prescripciones de las políticas educativas y la organización institucional en torno a esta propuesta pedagógica. Como conclusión final de este trabajo, arribamos a que en esta escuela la enseñanza de la programación es priorizada solo por el profesor de informática, mientras queda subordinada a las propuestas de los maestros de grado. Esto significa que el profesor toma los contenidos y aprendizajes que se están desarrollando en los otros espacios curriculares y los incorpora para desarrollar pequeños desafíos o juegos incluyendo la programación. Por ejemplo, en quinto grado están trabajando con los sistemas que participan en la nutrición, entonces él propone a sus estudiantes que diseñen un juego con puntajes o con preguntas y respuestas que se relacione con este contenido de ciencias naturales. Esto se vincula con que la mayoría de los docentes de esta escuela no tienen una formación formal en programación ni tampoco han recibido estos contenidos en su formación inicial. Podría ser la causa que se enseña a programar utilizando únicamente entornos abiertos basados en bloques, como es el caso del Scratch. Este entorno permite programar con bloques de colores que tienen formas de piezas de rompecabezas que se van encastrando unas con otras. Esto facilita la apropiación intuitiva de grupos de conceptos relacionados sin tener en cuenta la sintaxis propia del lenguaje de programación, evitando errores sintácticos. Podemos destacar 3 aspectos que se podrían profundizar. En primer lugar, el impacto que produce al incorporar un espacio curricular específico relacionado con las ciencias de la computación y la cultura digital que incluya la enseñanza de la programación. Podemos agregar la formación docente formal relacionada con la enseñanza de la programación y también consideramos importante la producción de material didáctico relacionada con la enseñanza de la programación. Bueno, muchas gracias también por su atención. Muchas gracias por la presentación. No sé, Painé, Pedro, si quieren formular alguna pregunta en este momento. ¿Algún comentario general? Bueno, primero agradecerles la presentación, la claridad, la coherencia y retomar también algunas cuestiones de las que les fuimos indicando por ahí en la valoración preliminar a esta instancia. Felicitarlos por haber llegado a esta instancia también, que no es poco, Gracias. en medio del esfuerzo cotidiano, familiar, profesional y demás. Y en este punto, preguntarles si tuvieran que sintetizar las disonancias, que es un término por ahí medio ambiguo, ¿no? O las tensiones que descubrieron, que recopilaron, que lograron identificar. ¿Cómo las resumirían, ¿no? a esas tensiones fruto del trabajo? Una de ellas es que
el profesor siempre, y tanto la vicedirectora, el profesor de informática y la vicedirectora, ellos aluden a que se realiza un trabajo colaborativo. Y en realidad, al hacer las entrevistas y, digamos, analizar toda la información que fuimos recabando, vimos que los maestros de grado en las encuestas decían que no sabían lo que estaban trabajando el profesor. Entonces, ahí, por eso es que llegamos a la conclusión de que que esta propuesta está directamente arribada por el profesor de informática. Por ahí también veíamos que al no tener el acceso a la planificación en formato papel, eso era lo que nos causaba la dificultad de decir, bueno, hay una planificación de la introducción de la programación en las propuestas, porque en las entrevistas el profesor de informática decía, trabajamos en forma colaborativa con los docentes, trabajamos en un documento compartido, le decía la vicedirectora, hacen una supervisión, pero cuando entrevistamos a las docentes, era otros discursos. Decíamos, cuando evalúan, el profesor de informática decía, yo evalúo, se evalúa, dejamos que lo... Sí. Bueno, lo continúo yo, que los docentes decían... evalúa. Claro, es el profe, se cortó Pabla, por eso se entrecortó. Las docentes, por ejemplo, en relación a la evaluación, también decían, es el profesor de informática el que evalúa. Entonces ahí veíamos la disonancia también. Al no tener el acceso a la planificación formal, es lo que también nos permitió hablar de eso, de esa disonancia en esta escuela particular. Sí, y nos preguntábamos si realmente se planificaba, porque a pesar que se las pedimos tanto en formato papel como en formato digital, siempre nos decían, ya te la mando porque no tengo acceso en este momento al documento del Drive y nunca la hemos recibido. Gracias. Yo me sumo como para reforzar la pregunta de mi compañero de tribunal. Hola, buenos días. Ya. En relación a ahondar un poquitito ese concepto de disonancia, ustedes claramente lo exponen en relación a lo que enuncia la escuela que quiere hacer y lo que en definitiva hace, ¿no? Está lo que les dice la vicedirectora, lo que después ustedes rastrean en los comentarios del docente. Y en relación a todo este corpus de documentos ministeriales y concretamente en esto colaborativo, ustedes tomaron como ejemplo lo colaborativo y lo enuncia la escuela como que se hace y después comprueban, tienen esta mini comprobación de que no. Y eso ustedes como lo atan y encuentran la disonancia con este otro corpus que ustedes trabajaron metodológicamente, que son los documentos ministeriales. Y hay una dificultad porque hay una decisión política de incorporar la programación en las propuestas pedagógicas, pero hay falta de docentes capacitados para incorporar esas propuestas pedagógicas, la programación a las propuestas pedagógicas y en los criterios organizacionales también, porque hay decisiones que tienen que ver con el tiempo, con el espacio, para ver cómo se planifica. Por más que digamos documentos colaborativos, pero hay que ver cuándo se hace ese trabajo colaborativo, si es en el colegio, si es en la casa, si todos disponen de computadoras, si todos disponen de internet. Entonces todos esos criterios institucionales tienen que ver también con esas decisiones políticas de incorporación y también con todos los recursos. Entonces, a nivel macro de los documentos que nosotros utilizamos, ¿sí? En general, sacándolo de la escuela, vemos esa disonancia también de lo que pasaría en todos los lugares. Y también hay poco material didáctico, a excepción de los materiales de la Fundación Sadowski y lo que ha promocionado el Ministerio de Educación de la provincia a partir del documento de actualización curricular que empiezan a hacer propuestas para todos los niveles. En el periodo anterior al 2023, lo único que estaba vigente era lo de los cuadernillos de la Fundación Sadowski,
que acá en la provincia de Córdoba llegaron a partir del programa Escuelas del Futuro. Entonces, fíjense, yo pensaba mientras ustedes relataban con tanta claridad esas marcas que vienen en esos documentos curriculares, que tal vez esta salida que la escuela propone, que el docente de programación sea el que lleva adelante la propuesta de programación, sea para paliar una situación que la excede a la escuela, ¿no? Sí. La responsabilidad sea, tal vez se podría tomar esa forma en la cual buscaron como en esta profundización que ustedes proponen al final de su trabajo, ahondar en eso. O sea, no sea tal vez una cuestión de irresponsabilidad o una cuestión de deficiencia, si ustedes quieren, dicho burdamente, ¿no? En relación a cómo la escuela ha abordado esto, sino una forma de hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Sí. Digo porque cuando trabajamos dentro de las instituciones, a veces esa inventiva que tienen las instituciones es un buen recurso para pensar y reflexionar sobre la teoría y sobre estas cosas más, estas políticas más generales también, ¿no? Sí, incluso en una de las entrevistas, el profe de informática hace referencia a la escasa cantidad, escasos recursos que ellos tenían, porque hasta noviembre o diciembre del 2023 ellos contaban con las netbooks del programa Conectar Igualdad, y que de esas netbooks las fueron reutilizando y a lo mejor de 2 armaron una. Entonces de las 30 que les habían llegado tenían disponible a lo mejor 12, hasta que después, en fines del 2023, les llegaron las netbooks del programa de la provincia. En esta misma línea sostengo el interés que han planteado el resto del tribunal por esta mirada, por cómo ustedes construyen el problema desde el término de disonancia, que puede ser un poco ambiguo respecto a qué es lo que específicamente ustedes querían abordar a través de ese término, ¿no? Como venía planteando también Painé y Pedro, respecto a es la disonancia en relación a la formulación normativa y lo que pasa en las escuelas, son las disonancias que se producen entre los actores adentro de una institución. Hay como una formulación que no termina de ser claro sobre cuál era el interés que ustedes sostenían como fundamental. En este sentido, me parece que a futuro les puede ser de utilidad para pensar esa problemática las líneas de análisis de las políticas educativas, ¿no? Ustedes saben que hay un conjunto de autores con una tradición fuerte que estudian la política educativa como proceso de implementación, ¿no? Entonces hay mucho material respecto a esto que a ustedes les interesa, de qué pasa entre que se formula una normativa, un documento, y todas las acciones que deberían darse o que no se dan o que se omiten y que deberían considerarse justamente en la implementación de una propuesta escolar, ¿no? Que tiene que ver con los tiempos laborales, con las condiciones institucionales, con el acceso a recursos, y que eso tiene una tradición fuerte cuyo referente mayor es Stephen Ball, ¿no? Que es un referente muy conocido y que estudian mucho y han ido pudiendo construir algunos conceptos, algunos términos que son menos ambiguos y les van a ir permitiendo como clarificar y poder, si se quiere, ir mirando con más detalle ese proceso. Entonces, si les sigue interesando esto, yo también las invito a hacer las lecturas de esos autores, de esas líneas que pueden ayudarles a pensar también esa cuestión. Sobre todo pensando en esto de evitar tomar como lo que debería ser lo que plantea un documento sin considerar las condiciones reales en que las escuelas desarrollan su tarea, ¿no? Y que es importante reponer esa preocupación para no ponernos a juzgar, ¿no? A los actores, a las personas que habitan las escuelas como irresponsables, o con un carácter de ese tipo, cuando hay otros factores que están interviniendo, ¿no? Yo, perdón, quería hacer una preguntita más, que tiene que ver con algo que también les marcamos en la devolución para que ustedes prepararan para esta instancia, y que tenía que ver con respecto al campo conceptual. Ustedes con mucha claridad propusieron programación, ciencias de la computación y cultura digital. Esos fueron como los 3 ejes. Y nosotros habíamos agregado un concepto más que es TIC. Y a mí me interesaría saber
como para completar el paneo conceptual de cómo se manejan esos núcleos conceptuales tan importantes, ustedes qué concepción tienen de TIC y cómo lo integran a eso. Cultura digital, programación y ciencias de la computación. Bien, las TIC, bueno, como todos sabemos, son las tecnologías de la información y de la computación. Hacen referencia al uso de programas y de software que enriquecen la enseñanza y el aprendizaje. Muchas veces se utiliza como sinónimo las TIC, digamos, cuando se trabaja con la cultura digital, pero en realidad estos son recursos que utilizan los docentes. En el diseño curricular de la provincia de Córdoba lo promueven en forma transversal en todos los espacios curriculares. Entonces, ahora nos focalizamos más en la enseñanza de la programación. Y la programación es a crear los programas utilizando conceptos de lógica que permitan procesar información. Claro, cuando hicimos referencia al que tomábamos el periodo temporal 2006, hacíamos referencia a lo de la sanción de la ley nacional, donde se nombraban las TIC, el nuevo manejo de los lenguajes. Sí, claro, claro. Claro, porque comienzan las políticas educativas haciendo referencia a esto, a la incorporación de las TIC como recursos. Claro, ahí hay como una distinción muy conceptual en lo que viene con la actualización, que es donde la tecnología deja de ser una herramienta para enseñar, un recurso de la enseñanza, y pasa a ser un objeto sobre lo que hay que aprender. De estudio, un objeto de estudio. Un objeto de estudio. Sí, sí. Por eso es tan como importante en ese mapa conceptual también tocar eso, porque representa las TIC una línea de cómo se introdujo la enseñanza de las tecnologías dentro de las escuelas. Entonces, ustedes claramente estaban ubicándose en esta nueva concepción, en este nuevo paradigma, digamos, en relación a esa enseñanza. Por eso es que lo preguntaba. Y sí, me quedó una... Sí, perdón, Pedro. Perdón, no, Painé, adelante, por favor. No, dale. No, porque complementando esa mirada, lo que conversábamos en el tribunal tenía que ver con que quizás esa también era una tensión, que no esté explicitado el cambio de paradigma desde el que se toman las tecnologías dentro de las escuelas y que se tome desde aquellas TIC o desde aquellos programas iniciales hasta hoy hacia el interior de las escuelas, que se toma como lo mismo, ¿no? Como en la percepción de lo tecnológico, no solo en la potencia de las herramientas o en el desarrollo digital, sino en cuál es, en definitiva, el fundamento que hay en estas políticas ministeriales, ¿no? Entonces, quizás ese era un fundamento profundo y un elemento a considerar en el después ver cuáles son las tensiones o cómo se manifiesta eso en la práctica concreta de los docentes, ¿no? Por eso conversábamos desde ahí, porque hay mucha línea teórica en torno a programación, cultura digital, las TIC, los conceptos de nativos e inmigrantes digitales muy cuestionados y muy dejados de lado. Bueno, hay toda una correlación en esa cuestión teórica, simplemente para referenciar eso. Gracias. Yo, una última cosita, es que cuando uno lee y escucha se queda con un montón de cosas pensando, es un trabajo interesante de leer, por supuesto. Una cuestión, si se quiere, más metodológica o en términos analíticos, como invitarlas a, si se quiere, dar por supuesto que siempre los actores van a decir cosas distintas y van a tener puntos de vista distintos y que en todo caso, darlo como por presupuesto, eso es lo que va a pasar en cualquier situación que uno analice. Como directivas de escuelas seguramente saben que docentes, padres, niños tienen posicionamientos distintos sobre cualquier acontecimiento, cualquier proceso. Entonces, que la tarea de la actitud investigativa es intentar entender por qué se dan esas diferenciaciones, en qué consisten esos distintos puntos de vista, y lo mismo de dar por presupuesto que entre lo que las personas dicen y lo que las personas hacen van a haber siempre diferencias y saltos,
porque les recuerdo, habíamos trabajado un texto de Rosana Huber, en donde ella explica como muy llanamente cómo el orden de lo discursivo y el orden de la práctica tienen lógicas diferenciadas, entonces lo esperable es que eso suceda y que uno puede pensar incluso una línea y la otra y no preocuparse tanto por las contradicciones entre un orden y el otro, o al menos no focalizar e intentar entender por qué se dan esas diferencias y esas estructuraciones. Y agrego una cosita más porque me quedé pensando en algo que Karina expuso en relación a que cuando se enseña la programación aparece una cuestión de lógica incorporada, integrada, y pensaba en lo que ustedes traían en su trabajo también en relación a esta falta de formación en la didáctica de la programación, ¿no? Y siendo los puestos que ustedes van a tener o que tienen puestos de gestión, también el tema de la didáctica hace que, por ejemplo, el tema del uso del recurso haya cierta relatividad. Y con esto yo no quiero decir que las escuelas no tengan que estar equipados con los mejores recursos. Eso lo expongo, soy explícita en exponerlo. Pero además de eso, es indispensable que haya una didáctica. Porque la didáctica, y esto lo estoy viendo acá, Cristian, que es... lo he visto en acción como llevar actividades desenchufadas, donde no se usa computadoras y enseñar fundamentos de la programación sin prender una máquina. Y eso es muy importante, porque sin duda necesitamos que nuestras escuelas tengan todos los recursos que puedan tener. Pero si no tenemos docentes que estén preparados para enseñar esto que vos decías, Karina, una lógica y un pensamiento que tenga que ver con la programación, el algoritmo, todo el recurso no lo va a suplir, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay una tensión. Yo he visto hacer cosas maravillosas en escuelas que tienen muy poco recurso, o sea, maravillosas desde el lugar de la lógica de la programación y del desarrollo del pensamiento computacional, con recursos muy desactualizados. Entonces, ahí hay... y un ejemplo en mi escuela que lo trabajamos desde primer grado en el campo formativo de cultura digital, empezamos con esta lógica y de situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, los pasos para hacer una torta, y después ya le vamos incorporando más cosas, o por ejemplo el del cepillado de los dientes, o el de atarse los cordones, pero a ver, ¿qué pasó? Yo no entiendo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, todo esto nos llevó el año pasado a capacitarlas a las maestras para que ellas pudieran entender todo esto de la programación lógica o los conceptos lógicos, para que después ellas pudieran explicárselo a los chicos, a los estudiantes. Solo un detalle más en eso, y es cierto, motiva el intercambio. Volviendo al trabajo, quizás la descripción y el panorama que ustedes hacen sea un punto de partida que se puede complementar, por ejemplo, con una de las aristas que ustedes analizan: lo didáctico, lo directivo, lo ministerial, ¿no? Porque ingresando a cada una de estas variables o de estos aspectos, ahí es donde se profundiza la atención específicamente, ¿no? Si bien está correlacionada con todo lo demás, ¿no? Entonces, es interesante también, bueno, a ver qué ocurre específicamente acá, porque quizás hay un punto de partida para empezar a proponer alguna solución, ¿no? Situada y contextualizada desde ahí. Claro. ¿No hay algún otro comentario, algo que quiera hacer, Painé, Pedro Luis? ¿No? Entonces nos vamos Karina, Pablo, nos vamos a retirar un ratito, nos esperan ustedes acá, nosotros volvemos a ingresar, volvemos a habilitar el audio en un momentito. Bueno. 51.
Bueno, ya pasamos una etapa, ya nos queda la última. Sí, ya queda poco. Sí, sí. Acá está re frío, Karen. Acá también, yo estoy de mangas cortas porque por los nervios de haber sido. Encima esta mañana me tuve que ir a abrir la escuela porque nadie llegaba, ¿viste? Para abrirla, porque todos con el tema del agua y todo lo demás. Así que me fui a abrir la escuela y a las 8 ya me vine a casa de nuevo. Decir que estoy cerca. Claro. Yo ahora a la 1:30 me tengo que ir con mi mamá al médico. Ah, mira vos. ¿Ahí en Malagueño o te tenés que No, venir a Córdoba. ¿Y no vas a llegar? Sí, ¿O a la 1:30 llego. salís Ah, no, a la 1:30 salgo. Salgo. Sí, qué bueno. Pero ha llovido un montón, pasaba en el noticiero, todo ahí, Córdoba. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Acá ya empezó a llover a la noche, toda la noche. Y acá ya era la tarde, ¿viste? Bueno, cuando nos conectamos. Sí, bueno, acá cuando terminé con vos de hablar, llovió, pero no mucho. Y después siguió lloviendo así continuamente, pero tanto no. ¿Sí? Pero toda la noche. Y esta mañana llovió fuerte. Ahora está lloviznando, no está lloviendo fuerte. Acá de a rato llueve y de a rato llovizna, así que está como... pero te digo que las calles estaban todas llenas acá y la calle de mi casa que va, viste, tiene bajada al río, no sabes lo que era. O sea, de anoche, de ayer a la tarde, toda llena de agua. Ahora quedó impecable, porque de tanta agua que corrió, ya está, digamos. Así que bueno. Pero bueno. Este año, entre el calor y la lluvia. Sí. Pero bueno, a mí el calor me ha matado. Yo prefiero el calor antes que el frío. Ay, no, pero este año el calor y la humedad a mí me plancha. No, yo me siento mal con el calor, eso es lo que pasa. Claro, claro. Y eso que tengo aire, todo, pero salgo a trabajar y me muero. Sí, sí, sí. ¿Sabe que acá la municipalidad no arregló los ventiladores? ¿Les arregló? No. No arregló. Desde el año pasado, entonces es un calor impresionante. El otro día, viste, el viernes que hizo tanto calor, hay una escuela que está ahí, viste, en la rotonda, cerca de la rotonda de la Blas Pascal, viste, ahí en el CPC de Argüello, viste, toda esa zona, que suspendió las clases porque en el verano les habían robado los ventiladores y no tenían cómo dar clase. Y bueno, yo fui al secundario el miércoles, que hacía 42, creo que hacía un montón, hacía mucho calor. Y cambiaron de curso, el quinto siempre está en el mismo lugar, los cambian al fondo donde no había ventilador. Y no se aguanta. No. Entonces le digo a la preceptora, y hay un montón, como se han caído, como tienen que reubicar las horas, que eran suplentes, hay un montón de cursos. Le digo a la preceptora, dame un curso donde tenga ventilador, porque digo, yo estoy 3 horas y me voy, pero estos chicos se quedan hasta las 7 y pico. Sí. Pero no se podía respirar, así que ahí te los cambiaron de aula, nos dieron una que tiene un solo ventilador, pero por lo menos cambiaba el aire. Claro. Pero así todo estaba inaguantable. No, sí. Y hay escuelas que son las que tienen aire acondicionado, ya no están funcionando y no los han podido hacer arreglar. Entonces, es como que también, digamos, tienen el aire, pero o se han descargado, ¿viste? O algo de eso y bueno. Claro. Así que. No, acá los ventiladores, acá tenemos ventilador, no los han arreglado. El otro día vi uno de la municipalidad que estaba en la hora del frente y le pregunto, porque daba de un papelito, le digo, ¿vos sos el de los ventiladores? Sí, no, dice, yo vengo a ver, dice que se llueve todo el colegio. Y le digo, ¿pero vos no sos el de los ventiladores?
Sí, dice, yo ya vine, dice, a ver lo de los ventiladores, dice, pero me autorizaron a arreglar el timbre nada más. Y sí. Bueno, ¿ustedes tienen ventiladores en las paredes o en el techo? En el techo y en la pared que compró la cooperadora. Porque Entonces, los del techo no los están arreglando. Por el tema, viste, que están prohibidos. bueno, eso no los va a arreglar nunca, entonces. Claro. Pero el año pasado los arreglaron. Ah, sí, sí. Sí, los arreglaron. Ajá. Y el de la pared que hay los compró la cooperadora y eso sí te vendieron. Pero si no hace un calor. Claro. Sí, sí. Y más en el aula cuando tenés 20, 25 chicos o más. Pero sabes que la primera semana que fuimos, ese viernes que yo me vine, estaba yo sola en el aula y no se aguantaba. Entonces yo dije, Sí. cuando empecemos las clases, no se va a aguantar. No, no. ¿Escuchaste ayer la de la Feria y Ciencia? No. Pero estaba estaba Debe en estar grabada. el Después la video, sí. busco en el canal de No, YouTube. yo no la escuché, No, pero no, porque me no, acordé. me quería enfocar en esto, ¿viste? No, Claro, no no, me no. acordé porque también lo mandaron en el secundario, pero me acordé. Hoy Yo sé capaz que de... es el 28 de agosto. Esa es la sí, no fecha sé que... la fecha, yo me la mandaron ahí, pero dije, no voy a abrir nada porque no tengo tiempo. Sí, sí, Y hoy, bueno, después que venga de allá me fijo. está bien. ¿Y vos vas al colegio ahora? Ahora me voy a la escuela y me quedo hasta la tarde. Pero ayer, pobre, a la vice que, viste, la que está, que la otra está de licencia, Sí. le tocó atender los jardineros a la tarde. Pues yo ayer me vine como a las 2:30 más o menos. Sí. Ah, la de la desinfección también. La desinfección, la lluvia. Dice que salió de la escuela a las 8 de la noche. Le digo, bueno, Oh, Andrea, le digo, déjame, le digo, después ya el jueves, viernes ya te devuelvo esas horas, le digo, no hay problema, le digo, porque viste que había llovido ayer como 100 milímetros en la zona de Villa claro, no Ventura, iban a buscar los chicos. no iban a buscar los chicos. Así que, bueno, y dice, y los tenía los de la desinfección, ahí no, le digo, Andrea, decirles que por favor no vayan a desinfectar mientras que haya chicos. Así Claro. que, bueno. Pero bueno, se volvieron como a las 8 porque también las chicas de la empresa de limpieza andan en moto y no podían salir si estaban todas las calles llenas. Ahí dice que Sagrada Familia, viste ahí cerca del cardiológico, Sagrada Familia Costanera, era impresionante la cantidad de agua que corría, porque ahí hay dos bocas de tormenta grandes y era impresionante y no podían cruzar. Y hay una de las chicas que vive ahí cerca, entonces, viste, no, imposible. Y esta mañana te digo que cuando yo me vine había re pocos chicos. Mirá que mi escuela nunca faltan. Nosotros Bueno, tenemos... cuando yo le calculaba, yo que me levanté temprano, le digo, si yo hubiese tenido que ir a trabajar hoy, me mojaba entera, porque mira que vivo cerca, pero Sí, ahí llovía un montón. sí, Llovía finito, pero así continuo, y no paró hasta después de las 8:30, ahí paró un poquito, pero llovía un montón. sí, 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 sí. Y de las profes de la quinta hora, temprano, me faltaban 2 que llegaran. Y le dije, bueno, como hay pocos chicos, agrúpenlos, ¿viste? Claro. Los 2 primeros juntos, los 2 segundos, los 2 terceros. Así que bueno, y ahora no me han dicho nada, así que bueno. Una profe de educación física de la jornada extendida también estaba demorada porque viste que los colectivos también están demorados. Sí, ayer pasaron en el noticiero que algunos que andaban trabajando les entraba agua también. Sí, 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 sí. Sí, Y bastante feo. el Gabriel se iba a ir esta mañana a las 6 de la mañana a Expo Agro y andaba en el auto del banco, ¿viste? El auto del banco es un Corolla bajito. Así que dice, no me voy a cruzar acá por Sagrada Familia, por Costanera no podía ir. Y por Claro. Sagrada Familia tampoco, a buscar
al chico, al oficial de agro que lo llevaba él también a Expo Agro. Y así que espero que el chico se pudiese venir hasta mi casa, pero a todo esto salieron como a las 8 de acá. Claro. Pero bueno, iban lo mismo porque dice que allá no había llovido casi nada. Y como el banco tiene stand, ¿viste? Entonces... Tenía que ir. Claro, sí, los de agro, ¿viste? En estos eventos tienen que ir. Y sí, viste que, bueno, acá la otra vez llovió un montón, en Córdoba no había llovido. No, ¿te acordás? Y acá se llovió todo. Sí. Pero acá dice que en estas zonas más de 100 milímetros ha llovido de nuevo. Y viste que la semana pasada también había llovido un montón. Así que bueno. Y ayer íbamos a ir a comer todos juntos a la noche, cenar, porque viste que era el cumpleaños de Gabriel. Y no, ¿qué vamos a ir si no podíamos ni... O sea, encima que teníamos el auto del banco atrás, no lo podemos usar para estos eventos así, porque viste que tiene como un rastreador satelital. Y el auto nuestro lo habíamos dejado en la otra cuadra porque la calle mía lleva un montón de agua. ¿Y qué vamos? Nos íbamos a remojar, así que dijimos, no, más vale vamos el domingo o el sábado. Y el Pablo estaba por venirse acá a casa y bueno, no, el último ya no. No se vino tampoco, sí. Estaba muy feo. Sí. Estaba feo. Esperamos un segundito que se reincorpore Painé. Bueno. Bien. No sé si Pedro o Painé quieren iniciar los comentarios, si prefieran. Bien, empiezo si quieren yo en términos generales y después se van incorporando con los comentarios que consideren oportunos para hacer más precisiones. Bueno, Paula, Karina, en términos generales hemos estado conversando sobre la exposición oral que ustedes han desarrollado en el día de hoy. Ustedes saben, era en función, nosotros tenemos la evaluación del trabajo escrito y la evaluación del trabajo de la presentación oral que están haciendo ahora y la calificación final considera las dos instancias. En términos generales, lo que conversamos es que si bien ustedes logran hacer algunas precisiones y hacer algunas aclaraciones sobre los puntos que nosotros consideramos necesarios revisar de la devolución escrita, hay avances, hay precisiones, hay aclaraciones que eran necesarias realizar, pero no logran revertir de manera absoluta esas consideraciones que a nosotros nos parecía que eran puntos débiles del trabajo escrito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, les planteábamos la necesidad o que había una cierta habilidad en la producción escrita respecto a la manera en que ustedes iban sustentando empíricamente las afirmaciones que hacían, y en la presentación oral consideramos que siguen habiendo algunas falencias en la manera en que ustedes van integrando en las afirmaciones que hacen, en los hallazgos que presentan, aquellos referentes empíricos, aquellos hallazgos que fueron encontrando en el día a día, en las conversaciones, en las observaciones que realizaron. De todas maneras, les anticipo, por supuesto, que el trabajo está aprobado para que se queden tranquilas y se entienda que esto tiene que ver con el proceso posterior, con las experiencias posteriores de investigación que ustedes pueden realizar. El trabajo está aprobado, ustedes consideramos que tanto en la instancia oral como en la instancia escrita son trabajos que son adecuados y pertinentes para una licenciatura, pero sí nos interesaba compartir algunos puntos que consideramos que siguen siendo debilidades en la manera en que han planteado el proceso de investigación en esta instancia. Uno de los puntos tenía que ver con esta cuestión empírica, con la necesidad de que ustedes tengan presente que cuando uno hace un trabajo de investigación, cada una de las pequeñas afirmaciones que hace tienen que estar sustentadas de manera sistemática y rigurosa en los hallazgos del trabajo de campo,
¿no? Entonces nosotros veíamos, por ejemplo, que lo que ustedes incorporan como hallazgos en la presentación que hicieron hoy son afirmaciones generales que no se desprenden necesariamente de lo que ustedes trabajaron minuciosamente en el trabajo de campo que hicieron en la escuela que debería recuperar de una manera más exhaustiva las cuestiones que efectivamente pudieron reconstruir a partir de lo que observaron en la escuela. ¿No? Complementando esa cuestión, nos parece un tema muy valioso, pertinente y necesario de abordaje, inevitablemente. Y en eso veíamos que, lo charlábamos inclusive cuando lo leíamos el trabajo y ahora también que ustedes lo exponían directamente, que nos daba la sensación de que estaban muy traspasadas por el día a día, por lo que ocurre en las escuelas, por lo que uno va viendo, por lo que va ocurriendo también en las dinámicas propias de las instituciones, ¿no? Entonces, quizás por ahí el desafío era trascender ese día a día con las ideas que uno va construyendo, inevitablemente, desde la gestión o desde la docencia, y darle un marco conceptual un poco más amplio, tomando cuestiones específicas de las políticas educativas y demás. Y ahí creemos que no ayudó el planteamiento de la pregunta con cierta ambigüedad, no solo por el término disonancia, sino por si se centraban en las políticas, en la escuela, en el docente, en el directivo, dónde iba ocurriendo esa cuestión, ¿no? Entonces, metodológicamente, un problema o un tema de investigación que requeriría algún ajuste termina inevitablemente, por más que la calidad de la información y la cuestión conceptual estaba presente, del que ustedes recopilaron en el trabajo de campo, termina no aprovechándose porque el punto de partida no está definido específica y claramente en ese punto, ¿no? Reitero la cuestión del trabajo y de la aprobación y demás, pero también nos parece hacer una devolución proyectiva de cómo fortalecer la indagación y la investigación más en un rol de gestión directiva, ¿no? Está claro que uno no averigua algo para siempre, sino que eso se puede profundizar desde ahí. Bueno, las indicaciones de lo que estamos comentando tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo potenciar eventualmente y también pensando en la tarea propia y cotidiana desde la gestión directiva. Y añado solo una cosita, porque acuerdo absolutamente con lo que plantearon los compañeros, lo hicieron con mucha claridad. Ustedes en su momento dijeron que no habían podido acceder por ejemplo, a la planificación del docente, ¿no? Y yo pensaba en ese momento, y se los comparto ahora, que cuando uno investiga suceden esas cosas. O sea, no es algo que les pasó a ustedes. Pasa en la investigación situaciones en las cuales uno no accede a fuentes que necesita o que cree necesitar. En ese sentido, la investigación tiene que ser un proceso dinámico. A veces implica reformular la pregunta. A veces implica poner otros objetivos. A veces está viva ese corpus que ustedes están generando. Y entonces, me parece a mí que es también con este mismo objetivo para futuras investigaciones, que adviertan que esas situaciones no tiene por qué poner un punto final a una línea de investigación. Y que el investigador o la investigadora tiene que poder tener esa mirada amplia y decir, bueno, ¿cómo reformulo? Porque lo que sí tiene que ocurrir es una coherencia entre el corpus que yo obtuve de la realidad, entre el campo conceptual o el marco conceptual o este mapa conceptual que ustedes propusieron, y entre la pregunta que tironeó y que incentivó todo ese proceso. Y lo digo porque de pronto a mí no me gustaría que quede esa sensación de, bueno, pero lo que pasa es que yo no pude obtener eso que necesitaba y por eso me pasó esto en el trabajo. Hay que dar como un pasito superador, y ustedes ya han transcurrido en su formación muchas instancias donde han ido abrevándose y mejorando y aprendiendo, como para poder pensar también la investigación desde un lugar más empoderado, que no es que no me dieron y no puedo, sino, bueno, cómo yo obtengo y voy generando conocimiento con lo que es la realidad, ¿no? Eso nada más. Bueno, por supuesto, felicitaciones. Bueno, gracias.
Gracias y agradecerles a todos los tutores, los profesores, tanto del ISEP como de la Universidad Provincial, que han hecho posible esta trayectoria de formación que, bueno, que lo hemos logrado, digamos, ahora. Y bueno, y en especial a Cristian, que nos acompañó minuciosamente con la lectura, la relectura de todo el trabajo y bueno, y siempre decimos con Paula que lo vamos a recomendar como director de tesis, porque realmente un trabajo impecable nos ha hecho, y nos ha hecho ver muchas cuestiones que nosotros las dábamos como sabidas o como entendidas, y que no estaban explícitas en la redacción del trabajo. Sí, realmente muy buen acompañamiento de Cristian. Y hoy en esta instancia de usted también nos aclararon muchas dudas, y eso de la pregunta también, y lo de la mirada, también lo de la formación, lo que nos marcó Paine, lo que nos indicó, también lo de la disonancia, que por ahí también tendemos a hacer ver eso negativo, lo del profesor, y sí, tendemos a hacer esas cosas, y es algo con lo que las escuelas tienen como una fortaleza. Sí, sí. 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 Por ahí tendemos eso, a mirar negativamente todo, y bueno, sí, mirándolo así es una fortaleza, la disonancia en este caso sería una fortaleza de la escuela, el poder trabajar de esa forma. Entonces para mí ha sido una instancia muy rica en las devoluciones de usted. Sí. Así que agradecida por todo. Felicitaciones, es muy valioso el trabajo que no siempre en la gestión se da, de desprendernos un poco y de intentar mirar lo más ampliamente posible el fenómeno que nos pasa por encima diariamente, ¿no? Entonces, desde ahí se valora este trabajo de instancia final y demás, no solo como requisito o cierre del camino recorrido desde ahí, ¿no? Entonces, a los que no hemos compartido con ustedes el recorrido ni como profes, intentamos también indagar cómo había sido el recorrido de ustedes, la cursada, el desempeño de las materias y demás, para darle una contextualización a esta devolución, ¿no? Nuevamente felicitaciones a las dos y a Cristian por el acompañamiento. Sí. Sabemos todos que siempre es un trabajo arduo de todos, de quienes desarrollan una tesis, sabemos que es sumamente laborioso, que es sumamente complejo, y esperamos que los comentarios que les hacemos sirvan para seguir pensando, para proyectar hacia adelante, para emprender nuevos proyectos de investigación, y no se piensen nunca como un impedimento, sino como una posibilidad de perfeccionar y mejorar las maneras en que pensamos las escuelas. Y también, por supuesto, a Cristian, gracias y felicitaciones por el egreso. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Felicitaciones. Ahora pregunto, ¿tenemos que llevar la tesis impresas según lo que dice el protocolo